Hola y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios y a esta serie que estamos llamando la Introducción al Nuevo Testamento. En esta lección vamos a considerar el Evangelio de Lucas. Así que vamos a entrar en la lección y comenzar a ver la información que es importante cuando estudiamos el libro de Lucas. Primeramente, vamos a hablar acerca de el autor, la fecha y los destinatarios. Primeramente, como siempre, queremos ver quién es el autor. Y en el caso de este evangelio, el evangelio de Lucas, pues Lucas es el autor. Aquel médico y compañero del apóstol Pablo, bien conocido en el Nuevo Testamento, acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Y también sabemos que Lucas fue el autor del libro de los Hechos. Así que cuando veremos esa lección acerca del libro de los Hechos, vamos a ver que Lucas fue el autor de ese libro también. Lo especial de Lucas es que es el único gentil que escribió en el Nuevo Testamento. Todos los otros escritores son judíos, pero Lucas, siendo el único de entre los gentiles, quien escribió uno, o en este caso dos, de los libros del Nuevo Testamento. La fecha es algo desconocido en verdad, no se sabe exactamente cuándo fue escrito el Evangelio de Lucas, pero la mayoría de los eruditos piensan que fue en algún momento después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por los romanos, pero no se sabe en verdad más que eso, solo se piensa que fue después de esta fecha de 70 después de Cristo. En cuanto a los destinatarios, muchos de los libros o las cartas del Nuevo Testamento son escritos a iglesias. Pero en el caso del Evangelio de Lucas, los destinatarios en verdad fueron una sola persona, si podemos decirlo así. Teófilo es identificado como el destinatario de este evangelio. En el capítulo 1, verso 3, Lucas le llama a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, y le dice que él está escribiendo para él, para que él sepa la certeza de las cosas que ha aprendido este Teófilo. Y por este título que Lucas le da, oh excelentísimo Teófilo, se piensa que Teófilo era un oficial romano de algún tipo. No sabemos exactamente, pero no siempre se le decía a cualquier persona de esta manera. No se le hablaba con este tipo de título. Eso se reservaba solo para los oficiales romanos, tal vez gobernadores o reyes o algo así. Entonces Teófilo parece ser una persona importante, tal vez un oficial romano, y Lucas le ha compuesto este evangelio para que él sepa la certeza de las cosas que ha aprendido. Pero también debemos reconocer que aparte de Teófilo, parece que hay una audiencia más extendida, ¿verdad? Aparte de Teófilo. Y esto parece ser una audiencia de los gentiles. Sabemos esto por la forma en que Lucas habla en este evangelio. Siempre explica cosas para aquellos que tal vez no conocen costumbres judíos y cosas por el estilo. Así que sabemos que este evangelio finalmente va a llegar a una audiencia de los gentiles. Primeramente Teófilo, ¿no? Cuando consideramos a Lucas y las escrituras de Lucas, en verdad Lucas nos presenta una historia completa del evangelio. Nos demuestra dos partes importantes a su historia. Parte 1 es este libro, el Evangelio de Lucas. En este libro
Lucas comienza su historia acerca del ministerio de Jesús, especialmente lo que el Señor hizo alrededor de Galilea y en Jerusalén, con el propósito de obrar la salvación de todo el mundo. Así es la primera parte de la historia de Lucas. Todo el Evangelio de Lucas se preocupa por presentar a Jesús, su ministerio, su vida y, claro, su muerte para traer salvación a todo el mundo. Parte 2 de la historia de Lucas, pues, es el libro de los Hechos, como vamos a ver cuando llegamos a hablar del libro de los Hechos. Vamos a ver que esto sirve como parte 2 en la gran historia de Lucas. Y en el libro de los Hechos continúa la historia de Jesús, pero más especial vemos el ministerio del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra por medio de los apóstoles principalmente y también por medio de la iglesia para llevar las buenas nuevas desde Jerusalén hasta la ciudad imperial de Roma. Entonces, cuando hablamos de las escrituras de Lucas, y podemos describirlas de esta manera, una historia completa, parte 1 es el Evangelio de Lucas y parte 2 el libro de los Hechos. Cuando vemos al Evangelio de Lucas y queremos tomar un vistazo más o menos de lo que se trata Lucas, podemos comenzar con los capítulos 1 al 2. Y aquí vemos el comienzo, ¿verdad?, de la historia del nacimiento de Jesús y la conexión con las promesas del Antiguo Testamento. Lucas, como Mateo, quiere decirnos que Jesús es el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Y él presenta eso en los primeros 2 capítulos, pero también nos presenta otros temas principales. Por ejemplo, Lucas nos va a decir que Jesús es el Rey, el Mesías, el Hijo de David. Nos va a hablar también de cómo Jesús viene para restaurar la esperanza de Israel, ¿verdad? Entonces aquí está la primera parte que enfoca lo que Jesús va a hacer. Él viene para servir a Israel, sí, pero no solo a Israel. Parte de los temas importantes de Lucas es que él quiere resaltar que Jesús también ha venido para salvar a los gentiles. Y eso sí distingue a este evangelio aparte del evangelio de Mateo, porque en Mateo principalmente Jesús es el Mesías, el hijo de David, el rey judío, ¿verdad? Y Mateo tiene más un enfoque para los judíos. Pero aquí en Lucas, aunque se incluye esta idea de un ministerio a Israel para restaurar la esperanza de Israel, combina también la idea de incluir a los gentiles. Y de esta forma vemos que Lucas, en verdad, es un evangelio para todo el mundo, ¿verdad? También otros temas que se ven en Lucas en estos primeros 2 capítulos es cómo Dios cuida de los pobres. Este va a ser un tema que veremos un poco más adelante, pero se comienza a presentar en estos primeros 2 capítulos cómo Dios cuida de los pobres, ¿verdad? Y es importante presentar esa idea como uno de los temas importantes en los primeros 2 capítulos. También en estos primeros 2 capítulos está un gran enfoque sobre el papel del Espíritu Santo. Este es uno de los temas favoritos de Lucas. Él en verdad resalta el ministerio del Espíritu Santo y en especial cuando estudian los capítulos 1 y 2, miren cuántas veces hay alguna conexión relacionada con el Espíritu Santo. Es uno de los temas más bonitos de Lucas, no solo en los capítulos 1 y 2, pero se comienza a ver eso
en estos primeros 2 capítulos. También se nos presentan los que van a estar opuestos a Jesús en estos 2 capítulos. Se comienza a presentar la idea de la oposición a Jesús. Y esto sucede de diferentes maneras, pero sabemos que hay algunos que están en contra, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y eso se ve en estos 2 capítulos también. Otro de los temas favoritos de Lucas, como el Espíritu Santo, es el gozo. El gozo en verdad está a lo largo de este evangelio y también en el libro de los Hechos. Pero es el gozo porque las buenas nuevas han llegado al ser humano. La historia de Jesús llegando a la tierra a estar en presencia del ser humano y lograr su salvación es causa de grande gozo. Entonces, al estudiar Lucas, miren cuántas veces se presenta la idea de regocijo o gozo o celebración. En verdad está en todo el Evangelio, pero igual, como digo, se ve aquí comenzando en los capítulos 1 y 2. Continuando adelante, en la siguiente sección, el capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 13, vemos que los ministerios de Jesús y Juan el Bautista en verdad están conectados o se conectan, ¿verdad? Y de esta manera se presenta otra vez el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús viene y es presentado a Israel en forma de su bautismo. Luego Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Entonces, estas 2 partes son la forma en que Jesús es presentado a Israel. Aquí viene no solo el Mesías, pero el Hijo escogido de Dios, ¿verdad? Pero también vemos en esta sección que Jesús no solamente es presentado como viniendo para salvar a Israel, como ya hemos dicho, también es presentado con una conexión con el resto del mundo, con todos los gentiles o todas las naciones. Y esto se logra por medio de la genealogía que tiene Lucas aquí en esta sección. Y en esta lista de nombres, ¿verdad?, que comienza con Jesús, la forma que Lucas lo hace es que traza su ascendencia hasta Abraham y Adán, ¿verdad? Y esto es diferente porque la genealogía de Mateo, por ejemplo, solo regresa hasta Abraham. La línea de Jesús es conectada a Abraham, ¿verdad?, y a David. Pero aquí en Lucas continúa hasta Adán para decir, mira, Jesús viene en conexión a todas las personas del mundo, no solo para los judíos, pero hasta Adán mismo, el padre de toda la humanidad. Y de esta forma, otra vez, el Evangelio resalta que sí, Jesús es el Mesías, el Rey de los judíos, pero también es el Salvador de los gentiles. Y eso es lo que se ve en esta sección del capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 13. Muy bien, después de esto vemos otra sección, el capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 9, verso 50. Ya vemos, es una sección más larga. Y aquí se presenta el ministerio de Jesús en Galilea. Y principalmente el Señor se pasa el tiempo enseñando acerca del reino de Dios y sanando a muchas personas. Este es el ministerio de Jesús de sanar y enseñar. Y en esta sección, capítulo 4 al capítulo 9, se repiten varios de los temas principales que ya hemos mencionado. Eso se siguen desarrollando en esta sección más larga. Esta sección también comienza con el evento principal de Jesús estando en la sinagoga de Nazaret. En un día sábado, él entra allí y lee
del profeta Isaías, y veremos el contenido de su lectura en un momento, pero él lee de Isaías 61, versos 1 y 2, y de esta manera comienza en verdad en el capítulo 4 este ministerio. Y por eso es importante ver lo que Jesús dice o lee de Isaías capítulo 61, pero da apertura a su ministerio de enseñanza y de sanación de muchas personas. Pero también vemos una vez más el enfoque sobre el Espíritu Santo en esta sección, porque después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él y lo guía hasta el desierto. Y pues vemos que el Espíritu Santo siempre está con Jesús a lo largo de esta sección, cuando él está comenzando a proclamar o predicar acerca de las buenas nuevas a los pobres. Muy bien, después de esta sección entramos a la sección más grande de Lucas, el capítulo 9, verso 51 al capítulo 19, verso 44. Entonces podemos ver, es la sección más grande de todo el Evangelio. Y la sección comienza con Jesús afirmando su rostro para ir a Jerusalén. Eso es lo que nos dice el capítulo 9, verso 51, que Jesús quiere ir a Jerusalén y afirma su rostro, ¿verdad? Pone su mirada para ir a Jerusalén. Y es un largo viaje. Muchas cosas suceden en este camino hacia Jerusalén. Finalmente llega en el capítulo 19, verso 44 o el 45. Y pues ya las cosas que suceden en Jerusalén ya son otras, ¿verdad? Pero a lo largo de este camino el Señor está haciendo varias cosas. Sigue enseñando, sigue sanando y sigue reuniendo un grupo de discípulos a sí mismo, a Él. Y Él sigue enseñando acerca del reino de Dios en especial. También aquí vemos que la oposición a Jesús crece aún más por medio de los fariseos principalmente y el resto del liderazgo de los judíos, pero también las otras autoridades políticas también entran, y este crecimiento de la oposición contra el Señor se ve en esta sección. Entonces, ya para cuando Jesús llega a Jerusalén, finalmente, en el capítulo 19, verso 45, pues ya están listas las cosas para ver cómo resultan en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, o más bien su muerte, ¿verdad? Porque ya la oposición va a llegar a un clímax y todo termina con Jesús siendo crucificado. Entonces, en esta sección del 19 al 24 vemos que Jesús es rechazado por los líderes judíos y es finalmente crucificado. Pero Lucas nos va a decir que todo esto en verdad era para cumplir el plan de Dios, para traer salvación a toda la humanidad. Entonces, este no es solo un invento humano. En otras palabras, Jesús no solo es rechazado y entregado a ser crucificado, sino que esto es parte del plan de Dios que se está desarrollando para traer salvación. Claro que en esta sección también se ven los dos eventos claves de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Estos dos eventos terminan esta serie de eventos, ¿verdad? Es la crucifixión, claro, pero más la resurrección y la ascensión de Jesús. Y de esta manera trae el final a la primera parte de la historia de Lucas, el libro o el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero una cosa final que debemos ver aquí con relación a esto, hermanos, y eso es que la resurrección y la ascensión son los eventos claves que causan principalmente el gozo de todos los discípulos.
esto es la razón por el gozo que tienen. Y la historia termina, el evangelio termina con ellos en el templo gozando por todo lo que había sucedido y esperando la parte 2 que vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, el gozo es algo muy importante. El evangelio comienza con gozo. El evangelio demuestra gozo a lo largo de su historia y el gozo es la parte final que se ve principalmente por la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Bueno, también vamos a ver dos pasajes que son muy importantes en este evangelio. En verdad, podemos decir que forman la base de todo lo que sucede aquí. El primero de estos pasajes se ve en la primera parte del Evangelio, cuando vienen María y José trayendo a Jesús un poco después de su nacimiento y se encuentran con Simeón alrededor del templo. Y cuando Simeón los ve, esto es Lucas capítulo 2, verso 30 al 32. Cuando Simeón mira a la familia y en especial a Jesús, se registra un canto o unas palabras que él habló que tienen que ver con Jesús. Y aquí están. Simeón dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estas palabras que habla Simeón forman la base del Evangelio. Vemos aquí el enfoque sobre salvación, lo cual es Jesús, ¿verdad? Lo cual también demuestra que Dios ha estado preparando todo esto, es parte del plan de Dios. Y vemos que esto en presencia de todos los pueblos, otra vez, el énfasis sobre todo el mundo, no solo los judíos. Y finalmente, como dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Otra vez, hermanos, vemos cómo se combinan las dos ideas. La gloria de Israel es Jesús y también luz para los gentiles. Todo obrando juntos para la salvación de la humanidad. El segundo pasaje se ve en capítulo 4, como vimos hace un momento, en el verso 18, y esto es cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret. Y en estos versos él se levanta y él lee, da lectura a un pasaje bíblico que es del Evangelio de Isaías. Y lee del capítulo 61, versos 1 y 2. Y esto es lo que dice ese texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren a todos los que son mencionados aquí, hermanos. Esto también, como digo, este pasaje forma la base de lo que va a ser el ministerio de Jesús. Porque una de las cosas que se resaltan en este evangelio son todas las personas que Jesús toca. Todas las personas por las cuales Él se preocupa. Y aquí se mencionan, mira cómo se mencionan los pobres, los quebrantados de corazón, los ciegos, los cautivos, los oprimidos y la misión en general de pregonar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque son días de salvación, ¿verdad?
Y no se olviden cómo el Espíritu Santo es mencionado aquí al principio de este pasaje, ¿no? Entonces, todos los temas, podemos decir, se ven y se resaltan en estos dos pasajes bíblicos. Lucas 2, donde vimos hace un momento, y aquí Lucas 4. Nos ayudan para ver de qué se va a tratar este evangelio. Pero también hay otros temas y queremos mencionarlos aquí rápidamente, y cuando estudiamos el libro de Lucas, esto nos ayuda para ver dónde podemos enfocar para concentrarnos en los temas principales que Lucas menciona. Bueno, ya hemos hablado del ministerio del Espíritu Santo. Eso es uno de los temas más grandes. Pero también el tema de la oración es muy importante en Lucas. Cuando ustedes lean a Lucas y estudian este evangelio, miren cuánta énfasis hay sobre la oración. El Señor Jesús pasa mucho tiempo orando, especialmente en momentos claves en su ministerio, como por ejemplo cuando va a escoger a sus discípulos para ser apóstoles. A la última noche, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, el Señor pasa la noche en la oración, y pues mucho tiempo en oración a lo largo de este evangelio. Pero también hay mucha enseñanza acerca de la oración en este evangelio. En verdad, más enseñanza tocante la oración en Lucas que en los otros evangelios. Entonces la oración es muy importante. Como también ya hemos hablado del gozo de los salvos, ¿verdad? Gozo porque han encontrado la salvación y han encontrado a Jesús. El gozo es uno de los puntos más grandes en el Evangelio. Lucas también menciona mucho de lo que sucede alrededor del templo, ¿verdad? Y esto pues cumple profecías del Antiguo Testamento con respecto a Israel y el Mesías, y por eso es uno de los temas principales. También se usa mucho texto bíblico de los Salmos y del profeta Isaías. En diferentes partes en Lucas van a ver cómo los Salmos se usan mucho por Lucas, y cosas que dice el profeta Isaías, todo, como he dicho, para cumplir lo que el Antiguo Testamento dice de la venida del Mesías, nuestro Señor. Finalmente, hermanos, las personas de Lucas. Pongan atención cuando lean y estudian este maravilloso libro, este Evangelio de Lucas, a todas las personas que se mencionan. Hay un gran enfoque sobre los pobres, sobre los oprimidos, los enfermos. Podemos decir que todas estas personas son los olvidados, ¿verdad? Todos aquellos que no le ponen atención otras personas, los pobres, los oprimidos, los enfermos. Las mujeres entran en esta categoría también. Los niños, ¿verdad? Como personas que en verdad llaman la atención a Jesús. El Señor le presta atención a estas categorías de personas. Los despreciables también, es decir, las personas que eran odiadas por muchos, como los publicanos, los pecadores en general, y especialmente los samaritanos, ¿verdad? Personas que muchos en la sociedad decían, hay que alejarnos de ellos. El Señor no se aleja de ellos. Él se preocupa por ellos, ¿verdad? Como también un cuidado especial sobre todos aquellos que podemos llamar como intocables, aquellos marginalizados, las personas que nadie se preocupa por ellos, así como hemos dicho, los despreciables, los olvidados, aquellos que nadie quiere tocar. Jesús los toca y los cuida, los sana. Le demuestra Jesús amor a estas personas. Y pues, si conocemos al Antiguo Testamento, conocemos que este tipo de personas es la clase de persona por la cual Dios se preocupa, especialmente en los profetas, ¿no? Tanto hablar de tratar bien a los pobres y
hacer justicia para aquellos que lo necesitan más. Todos los que están en esta lista aquí. Dios se preocupa por todas estas clases de personas en el Antiguo Testamento. Jesús lo hace aquí también en Lucas. Con razón, en Lucas Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es quien ama a todas estas personas, porque así lo hace Dios también. En verdad, el libro de Lucas es uno de los más maravillosos libros, evangelios, ciertamente en el Nuevo Testamento. Espero que esta introducción nos ayude para ver cuáles son las cosas importantes cuando nos sentamos para estudiar y leer más al Evangelio de Lucas. Espero que estas cosas aquí, hermanos, en esta introducción nos ayuden para comprender mejor el mensaje del Evangelio de Lucas. Que el Señor les bendiga y nos veremos en el libro que sigue, el Evangelio de Juan. Hasta entonces, gracia y paz.